Asesinato en la ferretería navideña. Un misterio de Miss Marple. Queridos oyentes, bienvenidos al programa de misterio de Miss Marple de esta noche. Soy Frank, vuestro anfitrión, y estoy encantado de teneros aquí. Otro año más, con una historia cautivadora. Antes de adentrarnos en ella, me encantaría saber un poco más de vosotros. ¿Qué hacéis? ¿O a qué os dedicabais? Tal vez seáis chefs, jardineros, artistas, o algo maravillosamente único. Dejadlo en los comentarios. Siempre disfruto descubriendo más sobre nuestra increíble comunidad. Ahora, pongámonos cómodos y comencemos con la historia de esta noche. La nieve había comenzado a caer suavemente mientras el pueblo de St. Mary's Hollow se preparaba para la Navidad. Las farolas parpadeaban en el crepúsculo de la tarde, proyectando una suave luz sobre la fina capa de nieve que yacía como una manta sobre los senderos empedrados. Las campanas de la torre de la iglesia sonaban a lo lejos, su sonido amortiguado por el espeso aire invernal y el aroma a madera. El humo que salía en espiral de las chimeneas se mezclaba con el frío penetrante y nítido. La plaza del pueblo, generalmente tranquila, estaba llena de vida y actividad, pues la feria navideña ocupaba el centro del escenario. Puestos decorados con acebo y luces centelleantes bordeaban el perímetro. Sus dueños gritaban alegremente a los transeúntes, ofreciendo regalos artesanales, bebidas calientes y el dulce olor de las castañas asadas. Los niños saltaban de puesto en puesto, sus risas resonando en el aire mientras se acurrucaban juntos contra el frío. Miss Marple estaba de pie al borde de la plaza, observándolo todo desde debajo de su gorro de lana. Había vivido en St. Mary's Hollow durante muchos años, aunque se había acostumbrado a su tranquilo encanto. Hoy había algo diferente. No lograba precisar qué era. Tal vez era la forma en que las risas de los niños sonaban un poco demasiado altas, o la manera en que los adultos, pese a su aparente alegría navideña, evitaban cruzar la mirada entre ellos. Era como si algo estuviera al acecho bajo la superficie, una tensión latente a punto de romperse. La ferretería navideña, un establecimiento dirigido por el muy respetado y algo reservado señor Quentin Blanchard, se encontraba en el extremo más alejado de la plaza. Era una de las tiendas favoritas entre los lugareños, particularmente durante los días festivos, cuando los estantes estaban llenos de todo, desde delicados adornos de porcelana hasta herramientas de invierno de alta resistencia. Esa tarde, sin embargo, fue el aroma a canela y pino lo que captó la atención de la señorita Marple. La tienda celebraba su evento anual de compras navideñas, ofreciendo descuentos en todo, desde frutos secos hasta la decoración más encantadora para el hogar. Era, en apariencia, un día de trabajo más. Pero Miss Marple no podía deshacerse de esa sensación persistente. Algo no era del todo ordinario. Mientras se dirigía hacia la puerta principal, se detuvo un momento para observar a la gente en el interior. A través de las grandes ventanas de cristal podía ver un grupo de clientes mezclándose cerca de la parte trasera de la tienda, sus rostros enrojecidos por el calor del fuego que crepitaba en la chimenea. Miss Marple reconoció varios rostros familiares: la señora Atkins, de la panadería; el señor Dawson, del consejo del pueblo; y, por supuesto, el propio señor Blanchard, que estaba detrás del mostrador registrando las ventas con una silenciosa eficiencia. Sus finos labios, fruncidos en un ceño permanente, sostenían el borde de un cigarrillo, cuyo humo se enroscaba hacia el techo. No estaba segura de por qué, pero algo en el comportamiento del señor Blanchard la inquietaba. Quizás era la forma en que mantenía la vista fija en el suelo, su postura rígida, como si estuviera esperando algo. O a alguien. «Buenas tardes, señorita Marple», dijo una voz familiar a sus espaldas. Se giró y vio a la señora Atkins sonriendo, su rostro redondo y sonrosado, los brazos cargados de bolsas de la compra. «Precioso día para la feria, ¿verdad?», continuó, limpiándose la nariz con un pañuelo de encaje. «Aunque desearía que no hiciera tanto frío. Mis pobres manos, siento que se van a congelar». «En efecto», respondió la señorita Marple con su voz suave, pero con un matiz deliberado. «Me temo que el tiempo es bastante frío hoy, aunque sospecho que el calor dentro de la tienda será más que suficiente para atraer a la multitud». La señora Atkins hizo una pausa, mirando hacia la tienda con el ceño fruncido. «Oh, eso es un asunto completamente distinto», dijo bajando la voz a un susurro. «¿Ha oído? La hija del señor Blanchard ha vuelto a la ciudad. Ya sabe,
la que se escapó hace tantos años. Dicen que ha estado viviendo en Londres, pero nadie sabe qué la ha traído de vuelta. No puedo imaginar que sea por nada bueno. La gente no regresa a St. Mary's Hollow, a menos que tenga que hacerlo. El interés de la señorita Marple se despertó de inmediato. Siempre había sido consciente del complicado pasado de la familia Blancard, de los susurros sobre secretos y tensiones ocultas. Sin embargo, nunca había oído hablar de una hija que se hubiera escapado. Sin duda, era una historia digna de explorar. ¡Qué fascinante!, comentó la señorita Marple, aunque su tono era indescifrable. Quizás descubramos más dentro. Al fin y al cabo, la Navidad tiene la costumbre de reunir a la gente. ¿No le parece? La señora Atkins asintió rápidamente, un poco demasiado ansiosa por compartir. Sí, pero no siempre por buenas razones. Ambas guardaron silencio al entrar en la tienda, el calor del fuego recibiéndolas de inmediato. Mientras la señorita Marple avanzaba lentamente por los pasillos, observó a los clientes con su habitual atención silenciosa. Allí estaba la señora Merton, cuya sonrisa afable había sido reemplazada por una tensión visible en la mandíbula. Y allí estaba el señor Blancard, todavía en el mostrador, hablando ahora con un hombre al que Miss Marple no reconoció. Era un individuo llamativo, alto, de abrigo oscuro perfectamente cortado, rostro pálido y demacrado, como si no hubiera visto la luz del sol en días. Le hablaba en voz baja al señor Blancard, lo justo para que Miss Marple alcanzara a oír una palabra que se le escapó entre los labios: dinero. Justo cuando estaba a punto de acercarse, la puerta trasera se abrió con un leve crujido y entró una mujer joven. Era alta, de tez pálida y ojos penetrantes que centelleaban al recorrer rápidamente la habitación. Había algo inquietante en la forma en que observaba a todos, como si los evaluara en un solo vistazo. «Ah, ahí está», susurró la señora Atkins. La hija del señor Blancard, la que se escapó. La joven escudriñó el lugar una vez más antes de girarse y desaparecer nuevamente en la parte trasera de la tienda. Miss Marple se quedó inmóvil, pensativa. La alegría navideña se había desvanecido, dejando tras de sí una sensación de algo mucho más oscuro, algo que seguía latente bajo la superficie. A medida que la noche se volvía más fría, Miss Marple no pudo evitar sentir que algo estaba a punto de suceder. Un crimen, tal vez, o algo aún peor. A la mañana siguiente, el pueblo de St. Mary's Hollow seguía en silencio, como si también estuviera esperando. Una ligera nevada había continuado durante toda la noche, cubriendo las calles con una suave manta blanca. El tenue aroma de la leña persistía en el aire fresco. Los aldeanos habían regresado a sus rutinas diarias, pero una extraña inquietud se cernía sobre ellos, como si los acontecimientos del día anterior hubieran despertado algo que no podían comprender del todo. No fue hasta el mediodía que Miss Marple se dirigió nuevamente a la plaza del pueblo. Sus pasos crujían sobre el suelo helado mientras avanzaba hacia la ferretería. Había menos gente alrededor, la feria navideña se había reducido a un recuerdo tranquilo, pero los chismes del pueblo ya se habían puesto en marcha. La señora Atkins, por supuesto, había sido la primera en hablar, con su habitual entusiasmo por compartir cualquier noticia. Ya había recorrido la manzana entera, contando a quien quisiera escuchar sobre el regreso de la hija del señor Blancard. Y con su llegada, habían llegado los rumores. Algunos decían que estaba allí para resolver una disputa por la herencia. Otros, que había vuelto para recuperar lo que alguna vez fue suyo. Pero Miss Marple sabía que la verdad, como siempre, se encontraba en algún punto entre los susurros y lo que quedaba sin decir. Al acercarse a la tienda, vio una pequeña multitud reunida afuera, sus rostros preocupados, demacrados. La puerta de la ferretería estaba entreabierta, y Miss Marple pudo oír el murmullo de las voces escapándose hacia la calle. «Señorita Marple», dijo la voz del agente Jameson, dando un paso al frente del grupo. «Me alegro de verla. Debo admitir que no es el tipo de mañana que uno espera después de una feria navideña». Miss Marple lo miró con el ceño levemente fruncido. «No, no lo es». «¿Qué ha ocurrido, agente?» Jameson vaciló un instante antes de bajar la voz. «Me temo que ha habido un accidente. El señor Blancard ha muerto». Ella frunció el ceño. «¿Muerto? ¿Cómo?» «Lo encontramos en la trastienda de su tienda esta mañana», explicó Jameson con voz tensa.
El lugar estaba cerrado por dentro. No hay señales de entrada forzada. Parece que resbaló. Cayó y se golpeó la cabeza. Su voz se desvaneció, claramente insegura. ¿Sospecha que hay gato encerrado?, preguntó Miss Marple en voz baja, sin apartar la mirada. Jameson se removió, incómodo. Es demasiado pronto para decirlo, pero no me siento tranquilo. Hay algo extraño en todo esto. La hija del señor Blancard acaba de volver al pueblo, y ya está causando sensación. Todo el mundo habla de ello. Miss Marple asintió lentamente. Sabía que los rumores en los pueblos pequeños a menudo contenían más verdad de la que la gente se atrevía a admitir. Ella había aprendido hace mucho tiempo a escuchar los matices de la conversación, a prestar atención a lo que no se decía. El agente se aclaró la garganta, incómodo con la dirección que estaba tomando la conversación. De todos modos, todavía no estamos seguros de nada. Hemos notificado a la familia y el médico forense está en camino. Solo pensé que debería saberlo. La señorita Marple asintió levemente, en señal de reconocimiento. Gracias, agente. Veré qué se puede aprender de los demás. Observó cómo Jameson se daba la vuelta, reuniéndose con los demás que comenzaban a dispersarse. Sus rostros eran una mezcla de confusión e incredulidad. El pueblo era pequeño, y las noticias corrían rápido, pero esta no era una tragedia común. La muerte del señor Blancard, tan poco tiempo después del regreso de su hija, parecía demasiada coincidencia para ignorarla. Dentro de la tienda, la señorita Marple encontró a la señora Merton, la amable viuda que dirigía la oficina de correos, de pie cerca del mostrador, retorciendo nerviosamente el borde de su chal. «Oh, señorita Marple», exclamó la señora Merton, con voz temblorosa. «¿Ha oído la terrible noticia? Pobre señor Blancard. Y la pobre señorita Diana. Ha estado tan callada, tan distante. No puedo imaginar lo que estará pasando por su mente ahora mismo. Debe de estar desconsolada». La señorita Marple asintió, ofreciendo una sonrisa de consuelo. «De hecho, debe de ser un momento muy difícil para ella. Pero dígame, señora Merton, ¿vio a alguien inusual cerca de la tienda anoche?». La viuda movió los ojos con nerviosismo, inquietándose con su chal. «Bueno, no, en realidad no. Pero había algo extraño en la forma en que el señor Blancard parecía preocupado ayer. Estaba hablando con un hombre extraño, con un abrigo oscuro, uno que no conozco. Debe haberlo visto. Señorita Marple. Tenía un aspecto tan... ¿Recuerda de qué estaban hablando?», preguntó la señorita Marple con voz tranquila. «No exactamente», respondió la señora Merton, tocándose las manos. Pero hablaban en voz baja, como si no quisieran que nadie los escuchara. Parecía serio. «Gracias, señora Merton», dijo la señorita Marple, pensativa. El hombre nuevo, el que Missing había mencionado, era sin duda una figura de interés. Pero había algo más, una sensación, una intuición que tiraba de la mente de la señorita Marple. La escena comenzaba a desarrollarse, y ella empezaba a ver los contornos de una historia que aún no había sido contada por completo. Salió de la tienda y se dirigió a la casa de la familia Blancard, una pequeña casita escondida al borde del pueblo. Los ojos de la señorita Marple recorrieron las ventanas oscuras de la casa. No había señales de vida, pero podía sentir el peso de la tensión que oprimía contra las paredes. Llamó suavemente a la puerta, su mano enguantada rozando la madera fría. Unos instantes después, la puerta se abrió una rendija, dejando al descubierto el pálido rostro de Diana Blancard. Sus ojos penetrantes se encontraron con los de la señorita Marple. «Señorita Marple», dijo con voz fría, aunque no antipática. «¿Qué la trae por aquí?». «Pensé que podría ofrecer mis condolencias», respondió la señorita Marple con delicadeza. «He oído hablar de su padre. Debe de ser un momento difícil para usted, Diana». Ella no respondió de inmediato. Su mirada pasó rápidamente por el rostro de la señorita Marple, como si la estuviera midiendo. Luego, con cierta rigidez, asintió y abrió la puerta un poco más. «Por favor, adelante». Cuando la señorita Marple entró, no pudo evitar notar la tensión en el aire. Los movimientos de Diana eran rígidos, y había una energía nerviosa en sus ojos. Algo no encajaba, y la señorita Marple lo supo al instante. Acababa de entrar en el corazón del misterio. El interior de la casa de Diana Blancard estaba limpio,
casi estéril en su precisión. Cada pieza de mobiliario parecía cuidadosamente dispuesta, cada superficie pulida hasta un brillo reluciente. Sin embargo, a pesar del orden inmaculado, había un aire de frialdad en el lugar. La señorita Marple entró en el pasillo. Su mirada se desvió hacia las pesadas cortinas, cerradas herméticamente sobre las ventanas. La casa parecía más un museo que un hogar, un sitio donde los recuerdos se guardaban cuidadosamente y luego se sellaban. «Por favor, tome asiento», dijo Diana, su voz distante mientras hacía un gesto hacia una pequeña zona de estar cerca de la chimenea. No había fuego ardiendo, pero la habitación aún estaba lo bastante cálida como para resultar cómoda. Diana se movió hacia el otro lado de la habitación, de pie junto a una mesa auxiliar cargada de flores frescas, aunque ellas también parecían carecer de vitalidad. La señorita Marple se sentó, con las manos cruzadas cuidadosamente en su regazo, observando de cerca a Diana. La joven estaba serena, quizás demasiado serena para alguien que acababa de perder a su padre. Sus rasgos estaban definidos por una máscara de calma, pero sus ojos la delataban, un destello de algo más profundo, algo que la señorita Marple no pudo identificar con exactitud. Era como si Diana estuviera guardando algo, un secreto que aún no estaba lista para compartir. «Lamento mucho su pérdida, señorita Blancard», dijo la señorita Marple en voz baja, con dulce sinceridad. «Debe de ser un momento muy difícil para usted». Diana asintió con rigidez, pero no ofreció palabra alguna de agradecimiento. En cambio, su mirada se desvió hacia la ventana, su expresión tornándose más distante. «Gracias», dijo, con voz apagada, casi sin emoción. «Es difícil de procesar, pero lo manejo». Los ojos de la señorita Marple se entrecerraron ligeramente, pero no dijo nada. Había estado rodeada de suficiente gente en duelo como para saber que respuestas como esa a menudo significaban que había algo más acechando bajo la superficie. No era raro que la gente se aislara por desorientación, especialmente cuando las emociones eran demasiado profundas, o cuando tenían algo que esconder. «Lo está manejando extraordinariamente bien», comentó la señorita Marple con tono ligero, aunque sus palabras fueron cuidadosamente elegidas. Los ojos de Diana se dirigieron hacia ella, y la señorita Marple vislumbró un fugaz destello de irritación. Fue rápidamente disimulado, pero estaba ahí, una reacción fugaz que sugería que Diana no era tan serena como aparentaba. «Estoy acostumbrada a manejar las cosas», respondió Diana tras un momento, con voz ahora más fría. «No hay nada más que decir al respecto». La señorita Marple asintió pensativa, estudiando el rostro de la joven. Había algo en su forma de hablar, sonaba ensayada, casi como si repitiera una frase practicada hasta la perfección. Sin embargo, un leve destello de inquietud en sus ojos traicionaba la ilusión de calma. «Entiendo», dijo la señorita Marple suavemente. «Pero si no le importa que le pregunte, ¿dónde estuvo anoche, después de que terminó la feria?» La postura de Diana se endureció un poco, aunque pronto recuperó la calma. «Estaba en casa», dijo, con voz cuidadosamente neutral. «No salí». La señorita Marple asintió, con una leve inclinación de cabeza, un gesto que escondía una pregunta tácita en sus ojos. La coartada de Diana era sencilla, pero había algo en su respuesta que dejó perpleja a la señorita Marple. La contestación había sido un poco demasiado rápida, un poco demasiado ensayada. «¿Vio a alguien salir de la tienda anoche?», preguntó con suavidad. «¿Quizás alguien inusual?». Diana dudó antes de responder. Un destello de incertidumbre cruzó su rostro. «No, nadie», dijo rápidamente. «Pero no me acerqué a la tienda después de la hora de cierre». La señorita Marple no respondió de inmediato. En cambio, dejó que el silencio se instalara en la habitación. La inquietud de Diana era palpable. Un leve apretarse alrededor de la boca, un temblor sutil en los dedos al alcanzar el borde de la mesa. La señorita Marple lo anotó mentalmente. El comportamiento de Diana no era coherente con el de alguien que no supiera nada sobre los acontecimientos relacionados con la muerte de su padre. «Ya veo», dijo finalmente la señorita Marple, con tono informal. «Es solo que el señor Blancard tuvo una visita esa noche, un hombre que parecía conocer. ¿Notó algo inusual en él?». Los ojos de Diana se abrieron ligeramente,
El más leve destello de pánico cruzó su rostro antes de que lo enmascarara rápidamente. No sé qué significa, tartamudeó. Su voz, de repente, vacilante. Mi padre no hablaba de ningún visitante. Nunca mencionó a nadie. La mirada de la señorita Marple permaneció fija, su expresión suave pero firme. «Qué extraño», murmuró. «Quizás alguien del pasado, alguien que tu padre ya conocía». Los labios de Diana se tensaron y se giró, apartando la cara como si intentara recuperar el control sobre sus emociones. «No lo sé», dijo en voz baja, con un rastro de algo más, algo que Miss Marple no podía ubicar del todo. ¿Era culpa? ¿O algo más oscuro? «Lo siento, señorita Marple», añadió Diana, su voz volviéndose más baja, más distante. «No sé qué más puedo decirte. Temo no ser de gran ayuda». La señorita Marple la estudió un momento más antes de asentir con la cabeza, como si aceptara la explicación. «Lo entiendo. Pero si recuerdas cualquier cosa, incluso el más mínimo detalle, por favor avísame. A veces las cosas más insignificantes pueden revelar las verdades más importantes». Diana asintió con la cabeza, los ojos aún esquivos mientras miraba por la ventana. La señorita Marple se levantó lentamente de su silla. Su mirada se detuvo en la joven un momento más. Algo no andaba bien, algo que Diana escondía. Pero la señorita Marple tendría paciencia. Todo a su debido tiempo. Cuando Miss Marple dio un paso al salir de casa, el aire frío la golpeó en la cara, y respiró hondo. Las piezas comenzaban a caer en su lugar, pero el rompecabezas estaba lejos de estar completo. Necesitaba más información, más sutiles pistas que revelaran la verdad detrás de la muerte del señor Blancard. Y la señorita Marple siempre tenía una manera de descubrir esos detalles ocultos. Al día siguiente, la señorita Marple regresó a la plaza del pueblo, su mente encendida por las observaciones que había hecho la noche anterior. La actitud serena de Diana Blancard, sus rápidas negaciones y su aparente incomodidad cada vez que la conversación se volvía hacia el visitante de su padre, todo apuntaba a algo fuera de lugar. Pero la señorita Marple sabía que la gente que parecía tranquila ante la tragedia, a menudo era la que más tenía que ocultar. Mientras pasaba frente a la ferretería, se fijó en un pequeño grupo de aldeanos reunidos afuera. El agente Jameson hablaba con algunos de ellos, y la aguda señorita Marple captó la preocupación en sus rostros. La policía ya estaba trabajando, pero ella sospechaba que aún estaban en las primeras etapas de la investigación, tanteando en la oscuridad pistas que podían estar justo delante de sus narices. «Buenos días, señorita Marple», dijo la voz de la señora Atkins, apareciendo a su lado con su habitual energía vivaz. «¿Puedes creerlo? Otra muerte en nuestro tranquilo pueblecito». Miss Marple arqueó una ceja, su voz suave pero inquisitiva. «No me di cuenta de que se había producido otra muerte recientemente». La señora Atkins echó un vistazo a su alrededor antes de bajar la voz. «Ah, ¿no lo oíste? Algunos dicen que fue algo más que un simple accidente en la tienda. Se habla de juego sucio. Cosas extrañas se están diciendo del señor Blancard. La gente busca respuestas, y parece que hay más en la historia de lo que nos están contando». La señorita Marple asintió pensativa. «Ya veo. ¿Y qué has oído, señora Atkins?» La mujer mayor miró a su alrededor una vez más, asegurándose de que nadie la escuchara, antes de inclinarse más cerca. «Bueno, ya sabes ese hombre que ha estado viniendo últimamente, el que siempre mira al suelo y evita el contacto visual. Dicen que ya lo habían visto antes en el pueblo. Algunos piensan que buscaba algo, quizás dinero o venganza». «Interesante», murmuró la señorita Marple, su mente trabajando rápidamente. «¿Y este hombre? ¿Ha hablado recientemente con el señor Blancard?» La señora Atkins parecía insegura. «No estoy del todo segura, pero se ha dicho que discutieron. Un poco acaloradamente. Incluso, algunos comerciantes los oyeron, aunque nadie sabe con certeza de qué se trataba». La señorita Marple agradeció a la señora Atkins por su información antes de alejarse de la multitud creciente. No necesitaba más chismes. Ya tenía suficiente para considerar. Lo que más la intrigaba era la mención de una discusión. Si ese hombre había sido visto discutiendo con el señor Blancard, podría ser el avance que necesitaba. Más tarde esa tarde, la señorita Marple se encontró nuevamente en la casa de los Blancard.
Diana había regresado de los preparativos del funeral, su rostro tan pálido como siempre. Si cabe, parecía aún más distante que antes. Señorita Marple, la saludó fríamente, aunque sus palabras fueron educadas. ¿Qué la trae por aquí de nuevo? La señorita Marple le ofreció una pequeña sonrisa comprensiva. Lamento molestarla, pero quería ponerme al día sobre algunas cosas, si tiene un momento. Diana dudó antes de asentir. Pase, dijo al fin. Se sentaron en la sala de estar nuevamente, y la señorita Marple notó un ligero temblor en las manos de Diana mientras servía el té en delicadas tazas de porcelana. Era un movimiento pequeño, casi imperceptible, pero para la señorita Marple hablaba volúmenes. Diana Blanchard se estaba desmoronando, lo admitiera o no. Hoy hablé con algunos de los aldeanos, señorita Blanchard, comenzó la señorita Marple, su voz suave pero inquisitiva. Parece que su padre tuvo una visita la noche anterior a su muerte. Un hombre que fue visto en el pueblo antes, y algunos dicen que discutieron. La mano de Diana se quedó inmóvil, su rostro palideció momentáneamente. La tetera tembló ligeramente antes de que la colocara de nuevo sobre la mesa. No sé de qué está hablando, dijo con voz delgada, intentando controlar sus emociones. ¿No? Preguntó la señorita Marple con dulzura. Es curioso. No menciona a ningún hombre. Alguien que podría haber estado buscando a su padre. O quizá algo que él no quería que nadie más supiera. Diana tragó con fuerza. Sus ojos se desviaron rápidamente hacia la ventana antes de volver al rostro de Miss Marple. Ya le dije que no sé quién es. No sé por qué estaría involucrado con mi padre. Por supuesto, respondió la señorita Marple, asintiendo pensativamente. Dejó que el silencio se alargara. Su mirada no se apartó nunca de la de Diana. Fue el silencio lo que la delató. La creciente inquietud de Diana ante la mirada fija de la señorita Marple, la forma en que su voz temblaba al hablar del hombre misterioso, confirmaron las sospechas de la detective. Diana sabía más de lo que admitía. Muy bien, dijo al fin la señorita Marple, levantándose lentamente. Te dejo a tus pensamientos, pero si recuerdas algo, absolutamente cualquier cosa, por mínima que parezca, avísame. A veces el detalle más pequeño puede marcar la diferencia. Diana no respondió de inmediato, pero la señorita Marple vio un destello en sus ojos. Culpa, miedo, fuera lo que fuese, fue suficiente para intensificar sus sospechas. Cuando la señorita Marple volvió a salir, el aire fresco de la tarde la envolvió. El pueblo hablaba. Cada conversación casual revelaba un poco más. Se discutían herencias, dinero y, lo más significativo, secretos familiares. La señorita Marple no pudo evitar preguntarse si Diana Blanchard no ocultaba algo más que la visita de su padre, tal vez su propio pasado. El misterio se profundizaba, y la señorita Marple podía sentir que se acercaba, paso a paso, a la verdad. La niebla descendió sobre ese Temaris Hollow para cuando Miss Marple regresó a la ferretería. Era una de esas nieblas espesas y sofocantes que parecían presionar contra todo, haciendo que el mundo se sintiera más pequeño, más silencioso. El tipo de niebla que ocultaba más de lo que revelaba. Al acercarse a la tienda, notó que la puerta estaba ligeramente entreabierta. Un leve crujido resonó en la quietud de la mañana. Hizo una pausa. Sus sentidos se agudizaron. La tienda debía estar cerrada, pero alguien había estado dentro. Un impulso instintivo la guió hacia la puerta. La empujó suavemente y entró. El calor del fuego que aún crepitaba en la chimenea era un contraste bienvenido con el frío exterior. Reinaba un silencio sepulcral, roto solo por el crepitar del fuego y el ocasional crujido de las tablas bajo sus pies. Sus ojos recorrieron el entorno familiar, ahora envuelto en una extraña quietud. Estanterías repletas de herramientas y baratijas, cajas de adornos y decoraciones navideñas, todas intactas. Pero algo era diferente. La mirada de la señorita Marple se fijó en el mostrador, donde una tenue mancha oscura marcaba la madera pulida, casi imperceptible cerca del borde. La curiosidad la invadió. Se acercó un poco más, entrecerrando los ojos. No parecía tinta ni líquido derramado. Era algo más oscuro, algo más deliberado. Mientras se inclinaba, se dio cuenta de lo que era. Una tenue mancha de sangre seca, casi invisible a menos que uno supiera qué buscar. Su corazón se aceleró, pero su rostro permaneció impasible.
El aroma a pino y canela perduraba en el aire, pero debajo había algo más, un rastro metálico, leve pero inconfundible. La señorita Marple avanzó hacia la parte trasera de la tienda. La puerta del pequeño cuarto estaba entreabierta. Un resquicio de luz se filtraba desde dentro. Se acercó con cautela, escuchando. Nada. Solo silencio. Dentro, su mirada cayó sobre el pequeño escritorio donde el señor Blancard llevaba los registros de sus transacciones. Todo estaba en orden, salvo un trozo de papel en el borde del escritorio, algún tipo de recibo. Sus dedos lo rozaron con cuidado. El recibo tenía fecha de 2 días antes. La tinta aún estaba fresca, aunque ligeramente manchada en los bordes. Era por una gran suma de dinero, pagada a un hombre llamado Victor Harrison. La señorita Marple frunció el ceño. No había oído ese nombre antes, pero le resultaba inquietante. Victor Harrison, un hombre visto en el pueblo las últimas semanas, aunque nadie sabía mucho de él. Lo que llamó su atención no era solo el nombre, sino la naturaleza de la transacción. Un pago considerable, sin detalles concretos. ¿Por qué el señor Blancard habría hecho tal pago? ¿Y por qué a alguien como Victor Harrison, un extraño sin vínculos aparentes con el pueblo? Guardó el recibo en su bolso con cuidado y se giró para salir del cuarto trasero. Pero algo, en el estante al pasar, llamó su atención. Era pequeño, una caja discreta, escondida detrás de un conjunto de herramientas de jardinería. Extendió la mano, apartando las herramientas para dejar al descubierto la caja. La etiqueta estaba parcialmente rota, pero la señorita Marple pudo distinguir lo suficiente para reconocerla como una caja de envío de una compañía en Londres. Su mente daba vueltas mientras la abría con cuidado, con las manos firmes a pesar de la creciente tensión en su pecho. Dentro había algunas piezas finas de porcelana, envueltas en delicado papel de seda. Pero cuando levantó una de las piezas, notó un pequeño sobre metido debajo. El sobre estaba sin marcar, pero la señorita Marple sintió su peso en la mano. Lo abrió lentamente, sacando la carta del interior. La redacción era pulcra, pero el tono, frío, casi clínico. La carta era breve, y quedó claro que había sido escrita con cierta urgencia. Era una nota de Victor Harrison, confirmando que el pago se había recibido y agradeciendo al señor Blancard por su discreción. No hacía mención de lo que la transacción era para, solo que se trataba de un acuerdo que debía permanecer confidencial. Los dedos de la señorita Marple se apretaron alrededor de la carta, mientras sus pensamientos comenzaban a alinearse. Había encontrado otra pieza de un rompecabezas, un pago, un hombre misterioso y un pacto tácito. Pero aún quedaba una cosa que la atormentaba, la mancha de sangre en la encimera. ¿Qué había ocurrido aquí la noche anterior? ¿La muerte del señor Blancard? ¿Cuál era la conexión entre esa transacción y el extraño visitante? Con la carta y el recibo cuidadosamente escondidos, la señorita Marple salió de la tienda. La puerta se cerró tras ella con un golpe sordo. Necesitaba hablar con más gente, específicamente con alguien que conociera a Victor Harrison. Su siguiente parada fue el pub del pueblo. Si alguien sabía algo sobre los negocios de Harrison, o su relación con el señor Blancard, serían los lugareños, siempre deseosos de cotillear mientras tomaban una pinta. Mientras caminaba, la niebla parecía crecer más espesa, como si escondiera algo más que las calles de St. Mary's Hollow. Los pasos de la señorita Marple se aceleraron. Se estaba acercando. La red de secretos comenzaba a desvelarse, pero aún quedaba mucho por descubrir. Podía sentir la atracción del misterio profundizando, y sabía que estaba a tan solo un paso de la verdad. El pub del pueblo estaba más tranquilo de lo habitual, con solo unos pocos clientes tomando sus bebidas cerca del fuego. La señorita Marple entró, sintiendo el calor del hogar envolviéndola como un abrazo familiar. Dejó que sus ojos se acostumbraran a la penumbra, su mirada recorriendo la habitación. El pub era un punto de encuentro central para los lugareños, y era allí donde los secretos, tarde o temprano, encontraban la manera de salir a la luz, especialmente después de unas cuantas pintas. Se dirigió hacia la barra, donde Harry Thompson, el camarero, estaba puliendo un vaso. Harry era un hombre de pocas palabras, pero conocía los chismes del pueblo mejor que nadie. Lo había visto y oído todo, y aún más. Si alguien sabía algo sobre Victor Harrison o su presencia en el pueblo, era él. «Buenas noches, Harry», dijo la señorita Marple,
con voz ligera pero decidida. Harry alzó la vista, esbozando una sonrisa en la comisura de los labios. Señorita Marple, la saludó con un gesto de cabeza. ¿Qué puedo conseguirle? Unas palabras, si me permite. Señorita Marple, respondió ella, sus ojos encontrándose con los de él con una intensidad silenciosa. Estoy buscando información sobre alguien. Un hombre llamado Victor Harrison. ¿Ha oído hablar de él? Harry se puso ligeramente rígido al oír el nombre. Sus ojos se lanzaron brevemente hacia el otro lado de la habitación, donde algunos de los habituales estaban enfrascados en una conversación en voz baja. La señorita Marple notó el cambio en su comportamiento, y eso solo profundizó su sospecha. He oído ese nombre, dijo Harry con cuidado, dejando el vaso sobre la mesa e inclinándose un poco más cerca. Pero no se dice mucho de él. No es el tipo de hombre que hace amigos fácilmente. Ah, ¿no? Preguntó la señorita Marple, con voz neutral. ¿Qué clase de hombre es entonces? Harry dudó un instante y luego suspiró. Es una persona reservada, que se mantiene al margen. Ha venido por aquí de vez en cuando, tranquilo, siempre pagando en efectivo. Pero he oído cosas, rumores, supongo. Se dice que ha estado buscando algo de Blancard, algo más que un simple trato comercial informal. ¿Sabe qué quería? Presionó la señorita Marple, su tono suave pero insistente. Es difícil de decir, respondió Harry, limpiándose las manos en el mostrador por tercera vez, aunque ya estaba limpio. Se hablaba de dinero, mucho dinero, pero nadie sabía para qué. Siempre le hacía preguntas a Blancard, quedándose a solas con él. Tuvieron una conversación privada hace unas noches, en la parte de atrás. Nadie sabe de qué fue, pero los vi marcharse juntos. Ambos parecían tensos. La señorita Marple procesó la información lentamente. Las piezas comenzaban a encajar. Victor Harrison había estado en el pueblo, y había estado involucrado con el señor Blancard en algún tipo de trato. Una transacción financiera, una reunión extraña. Y ahora, la tensión entre ambos hombres. Todo conducía a una sola conclusión. Algo había salido terriblemente mal. ¿Ocurrió algo inusual esa noche?, preguntó la señorita Marple, con los ojos entrecerrados. ¿Algún indicio de problemas? Harry hizo una pausa, su mirada desviándose hacia la puerta, como para asegurarse de que nadie estuviera escuchando. Bajó la voz. Había algo. Blancard no parecía el mismo después de esa reunión. Estaba nervioso, ¿sabe? Como si estuviera preocupado por algo. Y luego, al día siguiente, estaba muerto. La señorita Marple asintió lentamente, procesando cada palabra. Gracias, Harry. Eso es de gran ayuda. Él la miró de reojo, su expresión cambiando de nuevo. Una cosa más, señorita Marple, dijo, bajando aún más la voz. Una mujer entró después de que Harrison se marchara. 1 hora después, más o menos. Era la señora Atkins. Parecía estar buscando a alguien, pero se marchó rápidamente al no verlo. La señorita Marple frunció el ceño. La señora Atkins. ¿Por qué había entrado? Sin duda. Una adición interesante a este rompecabezas. Tomó nota mental de hablar con ella de nuevo, pero no todavía. Aún quedaba mucho por descubrir sobre Harrison. Cuando la señorita Marple salió del pub, el aire frío de la noche le golpeó el rostro, despejando su mente. La niebla se había espesado, y el pueblo parecía haberse quedado aún más silencioso. Caminó lentamente de regreso a la plaza, sus pensamientos arremolinándose. Diana Blancard, Victor Harrison, y ahora la señora Atkins. Todos conectados de alguna manera. La red de secretos comenzaba a revelarse, pero todavía faltaba una pieza crucial. Sus pasos eran firmes mientras caminaba hacia la ferretería una vez más. Necesitaba pensar. El recibo de pago que había encontrado antes, el acuerdo comercial sin detalles, la suma de dinero, la participación de Harrison, las tensiones, las conversaciones misteriosas, todo apuntaba hacia algo más oscuro que una simple transacción. ¿Pero qué? Justo cuando estaba a punto de doblar la esquina en la plaza, vio a alguien moviéndose entre las sombras. Era Diana Blancard, su rostro parcialmente oculto por el velo de niebla, caminando rápidamente por el sendero hacia el límite del pueblo. Los instintos de la señorita Marple se activaron al instante. Diana siempre había parecido nerviosa,
pero ahora estaba intentando activamente no llamar la atención. No cabía duda de la urgencia en su paso. Sin dudarlo, la señorita Marple la siguió a una distancia discreta, con cuidado de no alertarla de su presencia. Observó cómo Diana se acercaba a una pequeña cabaña aislada en las afueras del pueblo, un lugar que la señorita Marple reconoció como perteneciente a una viuda que vivía sola. Diana llamó con fuerza a la puerta, su expresión tensa, antes de deslizarse dentro sin esperar respuesta. La señorita Marple se quedó inmóvil por un momento, su mente girando. Diana Blanchard, después de todas sus evasivas respuestas, ocultaba algo, y parecía que había encontrado un lugar donde esconderlo. La señorita Marple sabía que su siguiente paso sería crucial. Este era el momento en que el rompecabezas empezaba a encajar. Pero por ahora, lo único que podía hacer era esperar y observar. A la mañana siguiente, la señorita Marple se dirigió a la cabaña en las afueras de St. Mary's Hollow, el lugar donde Diana Blanchard se había escabullido la noche anterior. Esperó hasta que la niebla se disipó y el pueblo volvió lentamente a la vida, como siempre ocurría tras el silencio opresivo de una mañana nublada. El aire tenía cierto peso, como si algo estuviera a punto de cambiar. La señorita Marple lo sintió. Cuando llegó a la pequeña y destartalada cabaña, su exterior cubierto de hiedra se integraba a la perfección con el paisaje natural. Las cortinas estaban corridas y no había señal de movimiento en el interior. La señorita Marple se detuvo afuera, contemplando el entorno con una mirada tranquila y firme. Había visto a la viuda que vivía allí antes, una anciana considerada un recluso por el pueblo desde hacía tiempo. Pero lo que ahora intrigaba a la señorita Marple era su conexión con Diana Blanchard. Llamó suavemente a la puerta. Al principio no hubo respuesta, pero sabía que en los pueblos pequeños no debía esperar reacciones inmediatas. La gente a menudo se escondía, por costumbre o por deseo de pasar desapercibida. Justo cuando estaba a punto de darse la vuelta, la puerta se abrió con un crujido, y se oyó una voz anciana. La saludó. «Sí. ¿Quién está ahí?», preguntó la mujer con voz suave, pero matizada con suspicacia. «Buenos días», respondió la señorita Marple con su habitual tono de dulzura. «Espero no molestarte. Mi nombre es Miss Marple, y esperaba hablar brevemente contigo». Hubo una pausa. El leve sonido de un susurro vino desde adentro. Apareció el rostro de la mujer. Sus ojos se estrecharon ligeramente mientras medía a la señorita Marple de arriba abajo. «No tengo mucho que decir a cualquiera, señorita, pero si está aquí, es sin problema». La señorita Marple respondió con una sonrisa cortés. «Lo entiendo, y no tomaré gran parte de tu tiempo. Solo intento aprender un poco más sobre el pueblo, y he oído que tal vez sepas algo sobre la familia Blanchard. Verás, estoy tratando de comprender más sobre Diana, su regreso». Al mencionarse el nombre de Diana, los ojos de la mujer brillaron con una emoción que Miss Marple no lograba ubicar del todo, aunque fue rápidamente enmascarada. Dio un paso atrás, haciendo un gesto a la señorita Marple para que entrara. «No eres la primera en preguntar por ella», dijo la mujer en silencio, mientras la señorita Marple pasaba el umbral. El interior de la cabaña era pequeño y tenuemente iluminado, con el aroma de libros antiguos y el humo de leña flotando en el aire. La anciana condujo a la señorita Marple a una pequeña zona de estar junto a la ventana, donde le hizo un gesto para que se sentara. «Dime lo que sabes», dijo suavemente la señorita Marple. Su voz era cuidadosamente neutral mientras observaba cada uno de los movimientos de la mujer. La mujer hizo una pausa antes de sentarse, con las manos apoyadas en el regazo. «Ahora mismo no sé mucho sobre Diana. No desde que se fue. Ella no era como su padre. No, no de la misma manera. Siempre era tan fría. Pero recuerdo que cuando era joven, era diferente. Siempre metiéndose en problemas, siempre acechando por el pueblo. Y creo que siempre tuvo una forma de incomodar a la gente, incluso a su propio padre». La señorita Marple se inclinó ligeramente, su curiosidad agudizada. «¿Incomodar? ¿En qué sentido?». La mirada de la mujer se suavizó mientras miraba fijamente junto al fuego. Ella no era como las demás chicas. Verás, Diana nunca encajó del todo, ni siquiera con su propia familia. Siempre parecía perdida, como si estuviera buscando algo, o huyendo de algo. «¿Y qué hay de su regreso?», preguntó la señorita Marple.
con voz tranquila pero insistente. ¿Crees que está relacionado con la muerte de su padre? Los ojos de la mujer parpadearon, y por un momento la señorita Marple pensó que podría decir algo más, pero la anciana simplemente negó con la cabeza. No puedo decirlo. Lo único que sé es que, cuando Diana se fue hace tantos años, fue un alivio para algunas personas del pueblo. Su padre era un buen hombre, pero Diana, bueno, ella era difícil. Siempre provocando problemas. ¿Tuvo alguna vez algún conflicto con alguien en particular?, preguntó la señorita Marple, su mente trabajando a toda velocidad. Alguien que quizás quisiera que su padre se marchara. La anciana dudó antes de responder. Había susurros, siempre susurros. Diana estaba metida en líos, líos que yo no entendía. Se hablaba de un hombre, alguien peligroso. Quizás eran solo rumores, pero la gente decía que él la tenía sujeta. Creo que por eso se fue. Creo que intentaba escapar. La señorita Marple asimiló la información, su mente girando mientras procesaba las implicaciones. Diana se había marchado hacía años, pero ahora había regresado. Y aún quedaban asuntos sin resolver, tensiones, secretos y quizás amenazas acechando justo debajo de la superficie. El regreso de Diana no fue una coincidencia. Tenía que estar conectado a algo más profundo, algo más oscuro. ¿Sabes dónde podría encontrar a Diana ahora?, preguntó la señorita Marple, con voz aún suave pero firme. La mujer asintió hacia la ventana, su mirada perdida. Ella estuvo aquí anoche. Se fue justo después del anochecer, aunque no sé a dónde. Pero no creo que esté lejos. No me sorprendería si está en el antiguo cementerio. La señorita Marple se levantó de su asiento, sus ojos estrechándose con silenciosa determinación. Gracias a ti, dijo en voz baja. Ha sido de gran ayuda. Cuando la señorita Marple volvió a salir, la niebla se había espesado de nuevo, y el pueblo parecía envuelto en un pesado silencio. Se dirigió hacia el cementerio, su mente armando el rompecabezas que comenzaba a tomar forma. El misterioso regreso de Diana, la participación de Victor Harrison, los rumores de hombres peligrosos y ahora la confesión de la anciana. Estaba claro que la familia Blancard estaba enredada en una red mucho más profunda de lo que Miss Marple había imaginado. Llegó al cementerio, la niebla arremolinándose alrededor de las lápidas como fantasmas del pasado. Fue allí, entre las sombras silenciosas, donde Miss Marple supo que encontraría la siguiente pieza crucial del misterio. El cementerio estaba inquietantemente silencioso, con la tenue niebla suspendida como un velo entre las lápidas, difuminando los límites de los alrededores familiares. Miss Marple caminaba lentamente, sus zapatos amortiguados por la tierra húmeda bajo sus pies, sus ojos recorriendo las tumbas como si cada una pudiera contener una pista. El pueblo permanecía en silencio a lo lejos, pero aquí, en la extensión envuelta en niebla del cementerio, el mundo parecía estar a 1000 millas de distancia. Los instintos de la señorita Marple le decían que esto no era una mera coincidencia. Diana Blancard había estado allí, de eso estaba segura. La anciana de la cabaña le había dado una dirección, pero ahora le tocaba a la señorita Marple extraer las respuestas y juntar las piezas que habían estado ocultas durante tanto tiempo. Sabía que Diana estaba lidiando con algo mucho más complicado que un simple duelo. El peso psicológico de su pasado, quizás, la muerte de su padre eran claramente algo que la agobiaba. Su mirada se posó en una lápida alta y erosionada, cerca del extremo más alejado del patio. A primera vista no tenía nada de especial, pero algo en ella atrajo a la señorita Marple a acercarse. A medida que se aproximaba, la niebla se separó lo suficiente para revelar un fresco ramo de flores cuidadosamente colocado en la base. Las flores parecían demasiado nuevas, demasiado perfectamente dispuestas, como si hubieran sido puestas allí recientemente. Miss Marple se arrodilló, inspeccionando el ramo de cerca. Era un arreglo sencillo de lirios blancos y rosas pálidas. No había nada inusual en las flores en sí, pero el aroma, el tenue rastro de perfume que permanecía en el aire era débil, pero inconfundible. No era un aroma que perteneciera a las flores. Era un aroma humano, uno que la señorita Marple conocía bien, el aroma de Diana. De repente, todo cobró sentido. Diana había estado allí, quizás la noche anterior, tal vez más temprano esa mañana, rindiendo homenaje a quien estaba enterrado en esa tumba. ¿Pero quién?
La lápida frente a ella estaba sin marcar, salvo por las iniciales JB. No era un nombre que llamara la atención de la señorita Marple de inmediato, pero seguía siendo una posible pista. Había algo en las flores frescas, en el delicado cuidado puesto al organizarlas, que sugería que Diana estaba conectada a esa tumba de una forma que no había compartido con nadie. La señorita Marple había pasado los siguientes días con Diana, ofreciéndole un apoyo silencioso mientras ella asimilaba los acontecimientos. La joven había permanecido callada, retraída, pero la señorita Marple había percibido un cambio en ella. El peso de la verdad, aunque doloroso, le había dado a Diana una oportunidad para sanar, para finalmente comprender las complejidades de las decisiones de su padre, aunque aún no pudiera justificarlas por completo. El funeral se celebró unos días después. El pueblo, que una vez había bullido de vida con los chismes y las intrigas, había caído en un silencio sombrío. Aquellos que antes susurraban sobre el pasado del señor Blancard ahora dirigían su atención hacia adentro, reflexionando sobre sus propias vidas y los rincones tranquilos del pueblo que habían pasado por alto. La señorita Marple estaba sentada junto al fuego en su pequeña sala de estar, el suave crujido de las llamas siendo el único sonido que llenaba el espacio. Sus pensamientos, como solían hacerlo tras resolver un caso, se centraban en la naturaleza del comportamiento humano, porque la gente elegía los caminos que elegía, porque escondía la verdad incluso cuando les costaba todo. Era un rompecabezas que nunca podría resolverse del todo, pero eso no la detenía de pensarlo. Llamaron a la puerta y la señorita Marple alzó la vista. Diana estaba de pie en el umbral. Ahora irradiaba una fuerza serena, una determinación en sus ojos que la señorita Marple no le había visto antes. «Señorita Marple», dijo Diana en voz baja, con voz firme. «Quería darle las gracias. No creo que hubiera podido afrontar nada de esto sin su ayuda. Sin usted, indicándome la dirección correcta, podría haber seguido perdida entre todas las mentiras». La señorita Marple sonrió dulcemente, sus ojos arrugándose en las comisuras. «La verdad siempre encuentra la manera de salir a la superficie, Diana. Solo necesitabas verla por ti misma». Diana asintió, su mirada desviándose hacia el fuego antes de regresar a la señorita Marple. «Creo que finalmente puedo seguir adelante. Ahora mismo no sé qué me depara el futuro, pero al menos entiendo a mi padre. Entiendo lo que intentaba hacer, protegerme». La expresión de la señorita Marple se suavizó y se inclinó un poco hacia adelante. Su voz era suave pero firme. «Tu padre te amaba, Diana. Hizo todo lo posible por protegerte, aunque eso significara mantenerte en la oscuridad. Pero ahora el pasado está detrás de ti. Es hora de que sigas adelante». Diana sonrió, con un leve rastro de tristeza en sus ojos, pero también con una sensación de paz. «Lo haré. Me he dado cuenta de que el pasado no tiene por qué definirme. Puedo elegir lo que viene después, y por una vez, estoy eligiendo vivir sin el peso de los secretos sobre mis hombros». Las dos mujeres permanecieron sentadas en silencio durante unos minutos, el suave resplandor del fuego proyectando una luz cálida sobre la habitación. Estaba claro que Diana había tomado sus primeros pasos hacia la curación, pero la señorita Marple sabía que llevaría tiempo. El camino por delante era incierto, pero Diana había encontrado una fuerza dentro de sí misma que no sabía que poseía. «Me alegra que hayas encontrado la paz, Diana», dijo la señorita Marple con voz cálida. «Pero recuerda, la verdad suele ser más difícil de enfrentar que las mentiras que nos contamos a nosotros mismos. Es lo más duro de aceptar, pero al final, es lo único que nos libera». Diana asintió, su mirada ahora clara y su expresión más firme. «No olvidaré lo que me ha enseñado, señorita Marple». «Gracias». Cuando Diana se dio la vuelta para marcharse, la señorita Marple se recostó en su silla, reflexionando sobre el caso que las había unido. Había desentrañado las mentiras, expuesto la verdad y ayudado a Diana a encontrar su camino a través de una intrincada red de engaños. Pero, como siempre, la señorita Marple sabía que el corazón humano seguiría siendo el mayor misterio de todos. Mientras se sentaba junto al fuego, las sombras de la noche comenzaron a extenderse por toda la habitación, y la tranquilidad del pueblo la envolvía como un manto reconfortante. Al final, todos los misterios habían sido resueltos, todas las preguntas respondidas. La historia de la muerte del señor Blancard había llegado a su fin, y con ella,
los secretos que habían atado a Diana a su pasado. Pero la señorita Marple sabía que, como siempre, habría más misterios por resolver.